de manera justa entre tus amigos, o que estás trabajando en un proyecto y quieres repartirlo de forma equitativa con tus compañeros de trabajo. Todo esto se trata de repartos justos. En este video exploraremos los conceptos clave detrás de los repartos justos. Aprenderemos algunas estrategias para abordarlos y veremos ejemplos prácticos que te ayudarán a comprender mejor este concepto. El caso más sencillo de hacer un reparto justo es en el caso en que tenemos dos personas. En este ejemplo, supongamos que tenemos estos dos alienígenas, los cuales se quieren repartir de una forma justa este pastel. La primera situación es la más sencilla de todas. La situación en la que a un alienígena le guste la corteza, mientras que a otro le guste las frutas. Entonces, en esta situación es mucho más sencillo hacer la repartición cuando ambas partes difieren en lo que les gustaría recibir. Otra situación que se puede prestar en el caso que tenemos a dos personas, en este ejemplo, dos alienígenas, es en el cual los dos les gusta la cubierta. Entonces, en esta situación, lo más justo es que un alienígena corte el pastel mientras que el otro elija qué parte del pastel quiere comerse. Y es que esta forma de repartir se conoce desde hace más de 2800 años. El usual dicho, yo corto y tú eliges. Tratemos de analizar esta situación en la que yo corto, tú eliges. Si el primer alienígena corta y el segundo escoge, en este caso pueden pasar tres cosas. La primera es que el alienígena que recorta el pastel no esté satisfecho con la parte del pastel que le tocó. Pero esto solo sucedería en caso de que cuando él cortó el pastel, la otra persona escogió la parte grande y él se quedó con la pequeña. Y esto sucede porque el alienígena tomó una mala decisión al cortar el pastel. Entonces, la única persona a la que puede culpar por no tener un reparto justo es a ella misma. En la otra situación es en la que el alienígena que escoge el pastel se quede con una parte pequeña, injusta para él. Pero si se queda con una parte pequeña fue por la misma decisión de él, porque él fue el que tomó la decisión de tomar la parte más pequeña. Entonces, en estas dos situaciones, si alguna de las dos partes no está de acuerdo con que su mitad no es justa, es porque ellos tomaron una mala decisión. Entonces, en este caso, en el que yo corto, tú eliges, siempre vamos a poder obtener repartos totalmente justos, porque siempre vamos a tener esa percepción de que escogimos la mitad adecuada. Bien, entonces, supongamos el caso en el que tenemos a tres alienígenas y ellos se quieren repartir esta vez el pastel en tres partes iguales. Entonces tenemos a Alberto, David y Tomás. Aquí, para poder hacer reparto proporcional, tenemos varias opciones. Una va a ser una extensión del yo corto, tú eliges. En este caso, supongamos que es Tomás el quien va a hacer el primer corte. Entonces Tomás va a realizar un corte de lo que él considera que es un tercio de ese pastel. Ahora, David va a coger los dos tercios del pastel restante que cortó Tomás y él va a generar un nuevo corte por la mitad, lo que él considera que va a ser los otros dos tercios. Y en este caso, Alberto va a escoger por primera vez el tercio que considera mejor para él. Luego, Tomás elige el tercio que queda y David se queda con el tercio del pastel restante. Pero, ¿y esta solución es justa para todos? En primera instancia, observemos que Alberto siempre va a quedar satisfecho, pues este fue el primero en elegir. Observar que Tomás tomó una decisión justa también es bastante claro, puesto que él eligió entre las dos terceras partes que aún faltan por elegir. Sin embargo, David puede no quedar del todo contento con respecto al resultado. Si no está de acuerdo con la primera partición que hizo Tomás, entonces puede pensar que la parte grande corresponde a menos del un tercio del pastel, lo cual significa que el único trozo que lo dejará satisfecho es el primero. Pero si Alberto elige
el segundo trozo y luego Tomás elige el primero, David tendría que quedarse con el último trozo, que es el que él no quiere. Así que este algoritmo no es de todo justo. En 1961, Leonard Dubins y Edwin Spiner propusieron una solución muy diferente. En su caso, se utiliza un cuchillo móvil, donde se pone un pastel sobre la mesa y un cuchillo móvil va de izquierda a derecha y se va moviendo el cuchillo suave y gradualmente hacia la derecha. Estos alienígenas gritarán pare en cuanto vean que el tamaño de la porción que está al lado izquierdo es más o menos un tercio. El primero que grite pare se queda con ese tercio y los otros dos se reparten el resto. Se puede hacer por el método de yo corto, tú eliges, o moviendo el cuchillo de nuevo, hasta que consideren que el trozo de la izquierda equivale a un medio. La gran ventaja que tiene este método es que se puede generalizar muy fácil a n alienígenas. Simplemente el cuchillo móvil se va moviendo de izquierda a derecha hasta que consideren que el cuchillo se ha movido un enésimo del pastel. La primera persona que diga pare obtiene la fracción de pastel, mientras que los comensales restantes repiten el proceso hasta con lo que va quedando de pastel. Estas ideas pueden ir más allá de la mera imaginación. Hay muchas situaciones en la vida real en las que es importante dividir bienes de modo que parezca justo a todos los involucrados. Las negociaciones sobre territorios e intereses comerciales son un ejemplo de ello. En principio, el tipo de métodos que resuelven el problema de cómo dividir un pastel pueden aplicarse a tales situaciones. De hecho, así fue como se dividió Alemania entre los aliados y la Unión Soviética. El método de división dejó restos de Berlín que luego tuvieron que dividir aparte. Esto significa que los negociadores aplican intuitivamente métodos de reparto similares a los que hemos comentado. Sería bonito pensar que vivimos en un mundo bastante racional como para adoptar un enfoque de este tipo, pero la política rara vez funciona de este modo. Un inconveniente en particular es que el valor de las personas que dan a las cosas tiende a cambiar después de que se han alcanzado acuerdos tentativos, y en tal caso las propuestas que hemos discutido aquí dejan de funcionar. Aún así, valdría la pena darle una oportunidad a los métodos racionales.